Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre nos da un placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y que usted tenga a bien acoger nuestra señal, este tiempo, este espacio para poder informarse y por supuesto en esta hora y media a través de Diálogo 21 poder conocer la discusión y el análisis que se tiene pertinentemente de los temas que este día vamos a abordar. Y hoy, día miércoles 20 de octubre, vamos a hacer un análisis acerca del tema de las pensiones, sobre todo en el marco de la discusión de cómo debe ir este nuevo esfuerzo, este nuevo impulso que se espera dar desde la perspectiva de una propuesta que ha anunciado el gobierno y que se tenía prevista presentarla el pasado día viernes, y que se fue postergada tras una reunión sostenida con diferentes sectores de la vida laboral de nuestro país. Esto se generó en Casa Presidencial. Hoy vamos a conocer desde luego desde otra perspectiva con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Chavarría, abogado y especialista en fondos de inversión. Bienvenido, Ricardo, qué gusto tenerte. Gracias, Neto, por la invitación. Gracias. También me acompaña Betty Arana, y es abogada de la República, columnista de medios escritos, especialista en el tema ambientalista y defensora social de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Betty, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. También gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Creo de que con solo el hecho de abrir los ojos en estos momentos es un milagro de vida, ¿verdad? Por Así supuesto. Que gracias al Ser Supremo sobre todo. No, y muchas gracias también, como me decía, por las oraciones que en su momento expresaba por este servidor y por muchos que sin duda alguna, como usted lo dice, estamos viviendo un momento bastante difícil de país, del mundo, hoy con esto de la pandemia, y por eso es bien importante siempre mantener las medidas de protocolo para evitar más el contagio y sobre todo también para evitar más desgracia de la que estamos viendo a raíz de esta pandemia. Así es que bienvenida, muchísimas gracias. En su momento van a estar ya con nosotros Ana Cecilia Suárez a través de la plataforma Zoom. Ella pertenece a la mesa de trabajo por una pensión digna. También vamos a tener el acompañamiento de Paz Cetino, dirigente magisterial. Esto en su momento. A ver, ¿cómo ustedes están examinando esta discusión, este nuevo impulso y este nuevo periodo que se ha pospuesto, en la que se ha pospuesto precisamente un proyecto o un anteproyecto de ley o una propuesta del Ejecutivo tal como había sido anunciado para el pasado viernes, pero se ha dado un compás de espera? Bueno, yo considero de que esta es una deuda que debe cumplírsele al país. Tenemos más de 20 años de estar trabajando, digamos, con las administradoras de fondos de pensiones, ya una ley SAP que ha sido reformada en varias ocasiones, pero que ya no se adecúa a la realidad que tenemos en El Salvador. Existen varias demandas del sector social, sobre todo la clase trabajadora, que no están contentos con la forma en la que estas administradoras de fondos de pensiones están administrando sus recursos, sus ahorros, por decirlo así. Entonces, veo a bien, ¿verdad?, que se esté trabajando ya en una posible reforma y que esta reforma sea pues más transparente, ¿verdad?, en la administración de los recursos y que también sea acorde a la realidad que tenemos en El Salvador, porque de pronto podemos copiar algunos sistemas que están en otros países, pero tal vez no son las mismas realidades que tenemos en El Salvador. Entonces considero que es de tomar en cuenta todos esos factores, que sean transparentes, que el pensionado ya no tenga esas pensiones de hambre, ¿verdad?, que ha venido sufriendo todos estos más de 20 años, ¿verdad? Y que al mismo tiempo pues también esos ahorros le sean devueltos cuando él los solicite, porque es es lo que ha sembrado, es su cosecha y tiene derecho a disfrutarla, ¿verdad? Ok, interesante. Vamos a ver, Ricardo, cuál es tu valoración introductoria a este tema que concurre, por supuesto, con mucha sensibilidad por todos los eslabones que han quedado desde luego ahí discutiéndose a lo largo de este modelo
que desde luego, desde su reforma ya por 1989, ha traído consigo más preguntas que respuestas. Bueno, introductoriamente, porque más adelante diré algunas propuestas que a mi juicio deben de contener y que tengo la idea de que no lo lleva el proyecto. Aclarando eso, debo de decir que lo único que contamos, todos los que nos interesa este tema, tú en lo particular le has dado un seguimiento al tema de pensiones, es que no tenemos nada. Okay. No, como que fuera los expedientes secretos, ¿verdad? No tenemos nada, más que 3 expresiones. Sí. La del señor presidente, que dijo que iba a entregar, como tú bien dices, el pasado viernes, el proyecto a la Asamblea. Las expresiones del señor ministro de Trabajo, que aquí en tu programa también dijo, pero dijo lo mismo, que va a ser integral y que tiene que acabar con las pensiones de hambre. Y las expresiones del sector sindical, que tuvo la posibilidad de estar con el presidente de la República, que dice que prácticamente habló de un modelo estatizante, pero a la vez habló de unas pensiones casi como del 70%. Y no del 25, creo que es ahora, o 30, ¿verdad? 25-30 por ahí. Varía, pero bueno. O sea, aclarado, partimos a hacer el análisis de algo que no sabemos porque no se conoce todavía. Aclarado eso con la gente, ¿verdad? Para no interesante, para generar, ser más específico. Sí, me parece muy bien la acotación. Nadie, pues, lo que vamos a hablar aquí es lo que para mí es el anhelo, está, ¿no? Y el anhelo. Okay. Entonces, en esto primero, para mí lo más importante es que transparenten esto, porque para poder entrar a lo técnico, que es lo más relevante, todos conocemos, quizás la propuesta más técnica que los salvadoreños hemos tenido fue la del 2017, cuando todos los sectores involucrados, y en un resumen que hizo la Fundación Ungo y el doctor Carmelo Mesa Lagos, había una cantidad de temas que iban desde el diálogo social, la parte relativa a la sostenibilidad, a la administración con eficiencia, a la cobertura y a todos los temas que llevaban propuestas de diferentes sectores, partidos políticos, etc. Esa propuesta era bastante integral, al final quedó con varios puntos en común que lo señala la reforma. El problema es que para gusto personal y de muchos eso no fue suficiente y le siguieron haciendo remiendo. Termino con esto para poder seguir. ¿Cuál es el llamado que yo hago? Miren, ya no es momento de echarle la culpa a nadie. Si todos sabemos que Arena lo hizo muy mal con este tema y sobre todo con su invento del fideicomiso. Sabemos que el Frente tuvo 10 años y lo hizo muy mal. Sabemos que el actual gobierno lleva 2 años, 4 meses. Supuestamente tenía que haber tenido una propuesta antes de ganar la presidencia y no nos la han enseñado. Sabemos que la raíz del mal viene desde cuando se hacen las AFP, que era un modelo diferente. Era un modelo parecido al chileno en el que no iban a haber 2 administradoras, ni tenían participación los bancos. Era un modelo, ¿se acuerdan que estaba Porvenir, Máxima, BBVA, Futuro, estaba el Ricardo Perdomo? Sí, Ricardo Perdomo. O sea, y de ahí viene la raíz del mal. Por eso nadie quiere defender a las AFP ahorita, que se defiendan solas, porque ya son malas palabras para la gente. ¿Por qué? Porque al final los únicos que deberían de estar hablando de este tema son las personas que han contribuido con esos 12 billones de dólares en ahorro. Que son los trabajadores. Que son los trabajadores. Que somos nosotros los trabajadores. Entonces, aquí se metieron políticos, AFP, partidos políticos. La politización y el haber caído en el error de concentrar la administración después de una, digamos, de una pluralidad que había, porque creo que eran alrededor de 5 o 6 las que habían y terminaron siendo solo una o 2. Y de bancos. 2. Pues muy de acuerdo, ¿verdad? El problema es que cuando esto inició, allá por el 1996, en el gobierno de Calderón Sol, bueno, inició la idea, porque esa fue la segunda ola de las ¿cómo se llama?, de las privatizaciones, ¿verdad? Entonces, inicia como una propuesta de Alfredo Cristiani, y vienen, y en el 1998, que estaba gobernando Calderón Sol, es cuando entra en vigencia la ley SAP, ¿verdad? Entonces, el asunto es
que queda distribuido, como lo dice aquí el compañero panelista, el licenciado Ricardo, queda concentrado en la misma gente de Arena, ¿verdad? En los mismos que estaban gobernando. Entonces, desde allí, a mí ya me entra desconfianza, ¿verdad? Y luego sucede de que ya no era pluralista, sino que se convierte en algo como bilateral, ¿verdad? Solo dos AFP. Entonces, hay muchas quejas porque también estas no solamente cobran las benditas comisiones por administrar los ahorros de los pensionados, sino que también invierten ese dinero. Entonces, la otra pregunta es, yo digo, bueno, invierten ese dinero y ese dinero ¿para dónde se va? O sea, queda con ella, ¿verdad? Incluso en ese momento parece que Confía era de Alfredo Cristiani y después pasó a Atlántida, me parece. Entonces, ¿por qué no en esta nueva reforma que se pretende realizar, por qué no implementar un sistema donde también los trabajadores tengan derecho a la ganancia de esa posible inversión? ¿Verdad? Porque no me parece justo que tú estés cotizando, agarren tu dinero, lo inviertan en otro lado y tú no conoces nada de qué pasó con ese dinero. Entonces, por ahí podría ser también una de las vías que pienso que se podría ir en la nueva reforma. Ok, interesante. Ya está con nosotros también Ana Cecilia Suárez y también Pacetinos, con quienes en el pasado también hemos tenido aportes importantes con relación a este tema, que desde luego pende sobre la base de preguntarse cómo ha sido el efecto per se positivo para la población y de la cual estamos claros que no se puede dejar a un lado, que sabemos que no ha sido para bien, sobre todo cuando vemos el reclamo, la demanda de muchas personas que lamentan no poderse hasta pensionar precisamente porque no llenan las condiciones precisamente de cobertura de presupuestos familiares que estos tienen. A ver, vamos a ver qué piensa Ana Cecilia y también Pacetino. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantada. Y más platicar con Paz, que también es parte de nuestra mesa, y a los invitados que también nos acompañan. Solo quiero, me voy a permitir corregir a la licenciada, decirle que las inversiones, el dinero que reciben las AFP en concepto de aportaciones de los empleados, está invertido, ¿verdad? Todo el dinero se invierte, todo. Lo que las comisiones de las AFP nos cobran es el dinero que ellos manejan en sus propios fondos. De hecho, creemos, ¿verdad?, que los inversionistas de las AFP cambian cada 3 años, o sea que no podemos decir que las AFP, al menos nacionales, han sido de un solo dueño. Y esto es una corporación internacional, ¿verdad? Son un grupo de inversionistas a nivel mundial que encontraron un nicho de mercado, y muy buen nicho de mercado, ¿verdad? Porque lamentablemente las AFPs han sido, digamos, el negocio del siglo. Y sí, definitivamente sí, para informar a la población, ¿verdad? Que yo no estoy en pro de las AFP, pero también tenemos que ser muy transparentes en decir que los dineros manejados desde la figura de una administradora de fondos le ha dado a la población mucha paz, en el sentido de saber que los fondos están siendo custodiados por una instancia que fue contratada por los gobiernos en su momento y que nos dan la transparencia a nosotros de saber en qué están siendo invertidos, lo que no sucedió en los sistemas públicos. Debemos de recordar que el ISSSTE y el INPEP nadie los custodiaba, o al menos los empleados no teníamos conocimiento de cómo se manejaban los fondos. A tal grado son custodiados los fondos de las AFP que para que el presidente sacara dinero, ¿verdad?, del Fondo de los Trabajadores, tuvo que generarse el famoso fideicomiso, ¿verdad?, de las obligaciones financieras. Y yo en ese sentido quiero ser bien clara, ¿verdad?, de que no estamos en pro de las AFP, pero también tenemos que reconocer que son instancias que nos permiten a los trabajadores sentirnos cómodos en cuanto a la custodia del dinero de estos más de 12.000 millones de dólares. A ver, Pacetino, ¿cómo se está viendo desde la perspectiva de ustedes como maestros y que también forman parte de ese interés de grupo
porque verdaderamente se tenga una reforma o una nueva ley que logre satisfacer esas expectativas de vida que todo pensionado tiene derecho a la hora de poder concluir su vida laboral. Efectivamente, Ernesto, el sistema previsional privado en este país ha llegado a su fin. Ese es un consenso social. Este sistema ya no tiene vida y precisamente se termina, se acaba. Esa es la voluntad de la gente, porque se pusieron a negociar de manera desmedida con los dineros de los trabajadores. Entonces, partiendo de este consenso social de que el sistema privado ha fracasado, y no solo ha fracasado en El Salvador, sino que en muchos países del mundo, hay que buscarle una solución, pero una solución que responda a los intereses de los adultos mayores, que son los beneficiarios ya de sus fondos de pensiones al final de sus vidas. Es que nosotros no hemos estado, como decimos, a doble puya en este problema. Por un lado, las AFP cobrándonos esas enormes comisiones por administrarnos un poquito de dinero de cada uno, y por el otro lado, los gobiernos tomando nuestro dinero prestado y pagándonos intereses que son ínfimos. O sea, nunca nos pagaron ni siquiera la media del promedio de mercado. En ese sentido, nuestras cuentas individuales son bajas. Terminamos nuestras vidas laborales con cuentas muy bajas. ¿Y por qué no suben las cuentas? Precisamente por eso, porque todo se diluye en esas dos vertientes que acabo de mencionar. Ahora, nosotros como bases magisteriales y como mesa de trabajo por una pensión digna, hicimos una propuesta con estudio actuarial para la Asamblea Legislativa pasada. Lastimosamente nunca nos quisieron hacer caso. Nosotros les dijimos, nosotros hicimos una propuesta que estaba basada en aumentar la tasa de retorno, básicamente. No tocábamos el modelo del sistema, precisamente por políticas dadas para hacer el cambio del modelo previsional. En este momento, las condiciones políticas están dadas. Todo apunta a que la decisión política expresada públicamente por el presidente de la República hace unos días es de trastocar este modelo en función de los trabajadores y nosotros como trabajadores. Y termino con esto. Para nosotros los maestros, para el esfuerzo que hicimos con la mesa de trabajo por una pensión digna, nosotros hemos hecho una propuesta, la hemos dejado en casa presidencial, lastimosamente no fuimos invitados a esa reunión, pero nosotros esperamos que esa propuesta sea revisada y bajo esos flujos actuariales, porque es la única propuesta que tiene estudio actuarial, que revisando esos flujos actuariales se llegue a una tasa de retorno del 75%. Hemos partido precisamente de ese punto en el que no sabemos realmente cómo vendrá la propuesta, pero sin embargo sabemos que hay muchos impulsos, hay muchas iniciativas como la de ustedes para poder de alguna manera sacar un modelo que verdaderamente sea mejor que el que hemos tenido. Hay un elemento importante que quiero introducir, no sé si antes de comentar, ¿querías tú, Ricardo? Sí, aclarado la primera ronda de intervención, yo quisiera dejar claro algo. Sí, dime. En primer lugar, tienen la palabra los cuatro, perdón. Yo no estoy a favor de un sistema de reparto ni regresar a un sistema estatizado. Estoy totalmente a favor de lo que ha funcionado mejor en cualquier parte del mundo, que es el sistema de capitalización, con todos sus defectos, es mucho mejor que el sistema de reparto. Algunos prefieren el mixto, bueno, es respetable, pero con esa aclaración, en primer lugar, y en segundo lugar, defender a las AFP, claro, es impopular, no es políticamente correcto. Ayer estuvo aquí contigo por Tío Cuadra y dijo, no, si eso no es problema, que si quieren estatizar lo que no hay que tocar a los dos, o sea, todos se lavan las manos. No, para mí lo que falló y que hay que recomponer es generar lo mismo que fue la propuesta que se hizo. Hagamos más administradoras de fondos, pongámoslas a competir, pongámosles regulaciones. Y solo quiero terminar para luego dar mi planteamiento, que
el gran problema de que solo se tomen estudios actuariales en este tema es que yo respeto a los actuarios, pero una de las grandes deficiencias de este modelo es que coartaron a los fondos de pensiones de tener mayor rentabilidad. Yo les puedo probar que la rentabilidad en los mercados globales supera los 2 dígitos. Aquí, en vez de estar con 3%, pudimos haber estado 12, 14, 15, 20% si hubieran dejado que los diferentes fondos, el conservador, el moderado, un agresivo, tuvieran mejores rentabilidades. No estuviéramos hablando de esto. Y cuando más adelante te voy a explicar por qué estoy convencido que si esa parte, y se la dedico a los diputados de Nuevas Ideas, estudien esa parte, tienen que hacer un análisis de en qué se ha invertido, y que si se invirtiera en lo que está en los mercados globales, se diera todas esas posibilidades, hubiésemos tenido 2 dígitos y podemos recuperar con rentabilidades altas y cuidando la volatilidad, una mejor pensión para las personas. Es interesante y es entendible desde tu punto de vista. Sí, Ana Cecilia, también Betty, todos tienen la palabra. A ver, dime. Pero esto no tiene que ver con el estudio actuarial, licenciado Chavarría, esto tiene que ver con la ley. No, que no descarta. Perdone, y lo digo porque a veces nosotros tiramos al aire información. Lo más importante que debemos de dejar claro para que la gente sepa, los fondos de pensiones son de la población. Es de la gente, la que tiene que entender es la gente. ¿Por qué ha fallado el sistema de pensiones? Porque la gente no sabe. Nos venimos a dar cuenta cuando estamos a punto de jubilarnos. ¿Y por qué ahora le vamos a decir que el sistema es malo porque se hicieron o no se hicieron estudios actuariales, buenos o malos? El estudio actuarial en un sistema de pensiones lo que nos permite determinar es si en el tiempo los flujos nos van a permitir tener la capacidad de hacerle frente sosteniblemente y sustentablemente a una pensión. La ley no, pero no dije eso. Es que no diga que usted dijo que no, esto se debe a que no solo hay que basarlo en... No dije eso. Dije que no solo hay que basarlo en estudios actuariales, sino que hay un tema de rentabilidad que muy poco se toca y es muy relevante. En un estudio actuarial, licenciado, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente los modelos tienen que sustentarse. Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos pasó a nosotros con los sistemas públicos? Empezaron a dar cualquier cantidad de ¿cómo se llama?, de pensiones, de montos de pensiones. Y el sistema no permitía dar más. Es más, compraron tiempo, pagaron dinero para que las pensiones fueran más altas. Aquí hay gente que se fue con el 100% de pensiones. No hay un sistema en el mundo que aguante 100% de tasa de reemplazo, ¿verdad? Entonces, correcto. Yo lo que quiero que aclaremos es que nosotros tampoco no estamos de acuerdo en que los fondos de pensiones queden al aire. Ok, pero nosotros, y entonces la gran pregunta, Ana Cecilia, aquí sería para poder un poco introducir este otro elemento que creo que muchos se están preguntando, de hecho lo están haciendo a través de las redes. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a lograr la rentabilidad? Por sí sola no lo vamos a poder tener. El crecimiento económico, la generación de empleo, involucrando a más. ¿Cómo vamos a lograr la rentabilidad? Claro, lo que dice el licenciado Chavarría es muy cierto. La ley tiene que permitir que se hagan inversiones adecuadas. De hecho, la reforma del 17 ya contempla 3 tipos de fondos para invertir. Okay. El moderado, ¿verdad? Y se lo van dando a uno de acuerdo a la fecha próxima de jubilación. Yo estoy de acuerdo que los fondos deben de saberse invertir, pero eso tiene que ver con la ley. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser bien claros que esto no es un trabajo político, señores. Esto es un trabajo social, en el sentido que no debemos de olvidar a la gente y que tenemos que tener tras esto a gente muy capacitada, que tal como dice el licenciado Chavarría, tenga la capacidad de determinar que los flujos de dineros que van a regresar al fondo en concepto de inversiones, ¿verdad?, de intereses por inversiones, palanqueen al sistema para que podamos dar mejores pensiones, y nosotros lo logramos cuando pusimos nuestra propuesta como mesa de pensiones. Betty. Sí. Bueno, a mí me parece curioso cuando se dice que hay paz con el trabajo que están haciendo las administradoras de fondos de pensiones. Eso es mentira.
Aquí en el país no hay paz, la clase trabajadora no está conforme con la administración que están ejerciendo estas administradoras de fondos de pensiones. Basta ver y basta monitorear o generar opinión en las redes sociales, en el trabajo. O sea, nadie está conforme. ¿Por qué? No están conformes porque a la hora que ellos quieren retirar sus ahorros, no se los dan, les piden hasta la magnífica. Hay personas que se han ido a vivir a los Estados Unidos, ya no tienen ninguna posibilidad de regresar. En algunas ocasiones estas personas, lo sé porque he vivido las experiencias con ellos, quieren que ese dinero se les devuelva y en las AFP les piden hasta la magnífica. Y si les llevan la magnífica, tampoco se los dan. Entonces, ¿por qué yo en algún momento escribí sobre que las AFP son unos estafadores? Son unos estafadores porque ese dinero no se lo quieren devolver a la gente. Entonces, ¿por qué vamos a decir que hay paz con el trabajo que ellas están realizando cuando la gente está inconforme? O sea, yo hablo por mi pueblo, yo hablo por lo que vivo a diario con las personas, con la clase trabajadora, ¿verdad? Pero esto no tiene, yo no me refería, licenciada, discúlpeme, a que se le devuelva o no el dinero. Me refería a que hay transparencia a dónde está el dinero. Y cuando las AFP no devuelven el dinero es porque las leyes, licenciadas, que han generado las diferentes asambleas legislativas son malas. Yo no dudo que nadie quiera las AFP, nos han robado por años. ¿A dónde? El concepto de unas grandes comisiones. Pero cuando yo hablo de la paz que le genera es que el dinero no se ha perdido. Lo que sí nos pasó con el sistema público. ¿De dónde viene el déficit previsional que tenemos? Esos 17,000 millones de dólares que el país tiene como déficit previsional viene de lo que no está en el sistema público y que se le debe de pagar a los jubilados de aquellas épocas. Es que es lo que yo me refiero, a que el dinero no está perdido. Cuando se cerraron el INPEP y el Seguro Social, el dinero no estaba y teníamos... Está perdido, pero no se le paga a la gente, no se le devuelve a la gente. Ese es el punto. No, o sea, el dinero está allí, pero la gente no tiene acceso a él cuando lo necesita. Son miles de casos así. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el dinero guardado si la gente cuando tiene invalidez no lo puede disfrutar? Si la gente cuando quiere sacar sus ahorros y quiere tal vez emprender un negocio no lo puede hacer, o se muere y la gente que hereda tampoco tiene acceso a eso. Entonces, ¿de qué nos sirve? Por eso es que es tan importante que la ley se corrija. Exacto. Que la ley se corrija, pero no tengo que, o sea, yo lo que quiero es que puntualicemos, ¿verdad? Yo no defiendo a nadie, pero las leyes son las que no son las correctas. Le hemos permitido a las AFP administrar. Miren, en el 2017, ¿quién cree que hizo la reforma? Los gobiernos le dieron potestad a las AFP de presentar una reforma, cuando debimos haber sido los empleados, los trabajadores. Entonces, las AFP tienen poderes que no deberían de tener. Correcto. Pero quienes han permitido las leyes han sido los políticos de este país. Por eso los políticos deben de cambiar esto, ¿no le parece? Ajá. ¿Perdón? Por eso los políticos actuales deben de cambiar esto. Y esa reforma al sistema de pensiones tiene que ser ya, o sea, es una deuda al país. Correcto, y esperamos, y mire, licenciada, eso que mira atrás de mí no es que quiero aclararlo, por favor. Eso que ve detrás de mí en esa fotografía, esa es la marcha del 31 de enero del 2020, donde la mesa de trabajo por una pensión digna, algunos calculan 17, 18, no sé cuántos miles de personas caminamos. Y fuimos hasta Casa Presidencial a dejar nuestra propuesta, buscando que salvaguardar la comida de nuestra gente, querer llevarle una mejor pensión, y nadie nos escuchó. Hemos hablado como mesa con todas las fracciones, no le digo que ahora porque pues la coyuntura política ha cambiado totalmente, pero nosotros como mesa lo que andábamos buscando y seguimos buscando es tener un mejor sistema de pensiones que le lleve a la gente una pensión justa, una pensión que se adapte realmente a nuestra realidad, y no lo hemos logrado. Y aclaro lo de la foto porque no vayan a creer que es de las últimas marchas, ¿verdad? Sino que esta es nuestra gran marcha del 31 de enero del 2020. Claro. Sí, vamos a ver,
¿Cómo se introducen en esta discusión, porque esto es parte de la esencia de la discusión de un tema tan sensible como es el tema de pensiones? A ver, Ricardo, y también Pacentino. Sí, también. No, primero, amigo. Ok, vamos a ver, Pacentino. Yo creo que entrar en una discusión si debemos continuar con las AFP o no debemos continuar con las AFP, parece que es una cuestión muy estéril ahorita. El modelo está fracasado. El modelo fracasó. La responsabilidad de la previsión social en este país no es el mercado, es el Estado de El Salvador. Por consiguiente, estamos llamados a elaborar una propuesta de reforma integral de pensiones donde sea el Estado el garante de las pensiones de los adultos mayores. Por eso nosotros como trabajadores hemos sido muy pero muy francos. Por nuestra parte, las AFP hubiesen desaparecido desde hace mucho rato, le causaron mucho daño a los trabajadores. Pero no podemos dar un salto al vacío. Tenemos que transitar hacia un modelo donde los trabajadores tengan participación en él. Y por eso es que se ha planteado la creación de un banco de los trabajadores, de un instituto de previsión social, como se le quiera llamar. Pero se llegó el momento en que el fondo de pensiones esté administrado por realmente quienes cotizan para él. Ahí tiene que estar el Estado de El Salvador como tal, tiene que estar la parte laboral, los trabajadores representados y bien representados, y los empleadores que son también los contribuyentes a este fondo. En ese sentido, nosotros hemos sido muy francos como trabajadores. Nos gustaría que el modelo se nacionalice, pero que no volvamos al viejo IS ni al viejo IPEP por todos los resabios que conocimos, pero que se le dé paso a un ente autónomo que administre los fondos de la mejor manera, que invierta nuestro dinero en aquellos nichos que realmente nos van a generar mejores rentabilidades, porque aquí nadie se preocupa si mi dinero gana bien o gana mal. Eso no le interesa a las AFP. Las AFP lo que le interesa es que yo le pague 1.92% de mi salario cada mes. Ese es el negocio de ellos. Nunca se preocuparon por invertir nuestros dineros en los mejores nichos para que nuestra cuenta individual subiera. Entonces, nosotros creemos que esta discusión, si van a continuar estas AFP o no van a continuar, lógicamente hay dudas de que un ente público pueda ser lo suficientemente transparente por toda la desgracia que ha vivido este país en cuanto a corrupción, pero yo creo que no debemos ser tan pesimistas. Nosotros los trabajadores debemos garantizar que ese ente autónomo funcione de la manera más transparente autónomo posible. O estatal. Ana María, Ana Cecilia, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Igual también Betty. Voy a hacer la pausa y regreso y te doy la palabra a ti para que nos extendamos, porque tenemos todo el programa para poder de alguna manera dejar a la población una muy buena reflexión de cada uno de ustedes en cuanto a los puntos o contrapuntos que tengan al respecto. Así es que me parece muy interesante lo que aquí estamos buscando en su esencia. Repito, esto es como, de alguna manera, como una antesala a lo que está previsto a conocerse, porque no se tiene todavía nada así de manera concreta. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, tenemos información de tráfico, gracias a Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starbucks de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presenta. Pues propicio para hacer la parada inteligente y pasar precisamente por un Starbucks de Texaco. Vámonos ahora hasta el sector del Boulevard Los Héroes para que usted aprecie cómo está la circulación vehicular, también en su conexión con la avenida Sisimiles. Y por supuesto ahí podemos ver que tenemos una ligera carga vehicular, ¿verdad? La cual le permite a usted desplazarse tranquilo, sabiendo de que no va a tener mayores contratiempos para cumplir su compromiso. 7:04 minutos, le damos también otro giro para poder buscar otra referencia. Allí tenemos la rotonda del sector del Monumento al Salvador del Mundo, para que veamos cómo está entonces el Boulevard Constitución, la conexión, la avenida Manuel Enrique Araujo. Allá en la parte superior de su pantalla, al fondo podemos apreciar
también la Alameda Roosevelt, ¿verdad? Así es que tenemos pues a esta hora de la mañana, 7:04, una muy buena circulación en este centro nostálgico de la capital, como es nuestra Plaza al Divino Salvador del Mundo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starbucks de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, para momento propicio para disfrutar el café perfecto, ¿verdad? Café rico para que usted pueda despertarse y llenarse de energía. Vamos de inmediato siguiendo con nuestro análisis y algunos aspectos debatibles sobre el proyecto de reforma de pensiones que se tiene previsto presentarse en los próximos días tras haber sido o sufrido un retraso. Ricardo Chavarría, él es especialista en fondos de inversión. Betty Arana, ella es columnista de medios escritos. Nos acompañan a Cecilia Suárez, también integrante de la mesa de trabajo por una pensión digna, y Paz Cetino, también dirigente de bases magisteriales. Ricardo, había quedado de darte la palabra siempre en consonancia de ver estos puntos debatibles que se generan en este tema, como lo planteaba, que son muy sensibles cuando se trata de ver, bueno, ¿qué es lo que nos va a llevar a tener una pensión digna? ¿Cómo vamos a lograrla? Si es a través de un modelo de administración como el que hemos tenido, que ha sido un referente tomado de un país latinoamericano como fue Chile, o de un país que debería haber sido de primer mundo, como en algún momento un televidente decía por ahí. Deberíamos haber tomado un modelo, por ejemplo, europeo, y no precisamente chileno, porque al final terminó siendo la desgracia que tenemos hoy en día, decía este. Pero bueno, eso es parte de todo lo que vamos a tener. Pero también eso es inexacto, que la reforma la haya hecho el exministro de Economía de Pinochet, porque es José Piñera, el hermano del actual Sebastián presidente Piñera, no quiere decir que es un modelo puro que él lo diseñó. Él captó de diferentes fondos administradores de fondos de pensiones y propuso ese esquema de lo mejor que podía haber encontrado en Europa o en los Estados Unidos. O sea que lo haya hecho José Piñera y que haya propuesto nuevas reformas es otra cosa. Yo solo quiero, para el amigo que nos está escuchando, decir lo siguiente. Ya hablar sobre que defender a las AFP es lo más incorrecto que puede haber aquí, pero tengo que insistir. Cuando se hizo los problemas que tuvieron Chile, por cierto, se convocó a medio mundo. Fue la Comisión Bravo que la convocó Michelle Bachelet. Y ellos mismos, con diferentes pensamientos de todo tipo, de izquierda, centro, derecha, coincidieron que al final había que continuar con el sistema de capitalización. Entonces yo sé que ahorita la gente está indignada por su 25% que va a obtener al final, y tienen toda la razón, pero que la indignación y querer ir a tomarse las AFP no llegue al punto de, yo prefiero mejor buenas AFP con buena legislación que tener a un corrupto dirigiendo un Instituto Nacional de Pensiones y volver a los esquemas del INPEP y todo eso, porque ¿qué garantiza que si ahora son peores los políticos que antes? Por lo menos antes, con los regímenes militares, tenían un poco de miedito, ¿verdad? Pero ahora, y no es la historia de El Salvador, no está llena la asamblea de gente convocándola por casos de corrupción. Yo no quisiera eso, pero sí quisiera decir algo. Sí hay formas, y ese es mi llamado a los que están haciendo el proyecto de ley en Casa Presidencial. Sí hay forma de aumentar la rentabilidad y de recuperar el tiempo perdido. Hay forma, porque, insisto, si le ponemos cuidado a la parte de administración y eficiencia y a la parte de cómo se invierte, les puedo dar 1000 pruebas de que los mercados globales arrojan rentabilidades que nos pueden, si los años que estuvimos al 3% de rentabilidad, hay rentabilidades del 15, 18, 20, 22%, que cuidando la volatilidad podemos recuperar tiempo perdido. Y voy a decir una cosa más que va a sonar como sacrilegio, pero yo no estoy en contra, si se hubiera hecho bien, de lo que cobraban de comisión las AFP. ¿Sabes qué hubiera sido lo ideal? Miren, administrenme bien mi dinero y no solo cóbreme eso, si en fondos de inversión
lo que se acostumbra es, bueno, cobrame el 1%, el 1,5%, pero arriba del 9% te doy un bono de éxito del 18%. ¿Y han sido malas administradoras? Para mí lo que ha pasado, las AFP lo que hicieron las AFP lo que les pasó es que, como te digo, la raíz del mal, ellos mismos fueron permitiendo y se fueron callando a conveniencia propia. Es decir, que nadie va a defender a la AFP, estamos defendiendo un sistema de capitalización que para mí es menos perverso que uno de Ana reparto. Cecilia. Lo que pasa es que las AFP lo que hicieron es manejar bien los fondos de ellos, invertir adecuadamente los de ellos. Correcto. Si no, no hubieran tenido 11 millones de dólares cada una de las AFP por año, pues. Yo lo que creo es que A ver, las solo AFP quiero hacer la aclaración que también he girado la invitación en varias ocasiones para poder conocer la opinión, en este caso de ASA Fondos, ¿verdad? Y poder conocer también, porque creo que es parte de la responsabilidad de este servidor como periodista y medio de comunicación, el de poder también conocer la contraparte que piensa de esta discusión que se está generando, pero no hemos logrado coincidir precisamente con los tiempos y sobre todo por los que ellos argumentan estar esperando la propuesta que llegue del Ejecutivo, y creo que hay razón. Pero bueno, nosotros es parte, y quería hacer esta aclaración, perdón, Ana Cecilia, y el resto tienen la palabra. Lo que pasa es que las AFP es un negocio ilegal autorizado, ¿verdad? Las AFP son un negocio que te permite ser millonario a costa de los trabajadores, pagándoles un 1.9% ahora, porque cuando iniciamos era del 3%, y nos ha costado mucho a los trabajadores ir bajando. En el 2017 fue una lloriquera por parte de las AFP para bajarnos al 2.20, después al 2.10 y ahora al 1.90. ¿Por qué nos han administrado mal? Por lo que está diciendo el licenciado Chavarría, ¿verdad? Primero los fondos los captó el gobierno. Acordémonos que más del 70% está invertido con el gobierno. ¿Cómo? A través del fideicomiso. Es que la ley formada en el 98 probablemente pudo habernos dado muchas mejores rentabilidades. Sumémosle que nos dolarizamos. Se cayó la tasa de interés que ganaban los fondos del 12 al 20% con la dolarización. A eso sumémosle que en el 2001 metieron gente del INPEP y del Seguro Social y les crearon un certificado de traspaso que era compensatorio porque no era igual que los que estaban ganando los anteriores jubilados del ICI y del INPEP. Sumémosle que en el 2006 el presidente Saca inventó el fideicomiso. O sea, este sistema ha sido tan trastocado que lógicamente las AFP de todo esto lo que han hecho es ellos salvaguardarse. Ellos nunca defendieron a los trabajadores. Y de hecho, acordémonos que las AFP son unas outsourcing, son empresas contratadas por un gobierno para que le administren. Eso es como que usted contrate un servicio de limpieza de alfombras en su oficina todas las semanas y todos los meses. Lo que pasa es que a las AFP se les dio aquí en El Salvador, los políticos, una gran importancia. Acordémonos que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, las AFP son un negocio legalizado. Y lo que nos pasó a nosotros es que no es que nos hayan administrado mal, es que no les interesó, porque ellos ya estaban ganando un 1.9% mensual por cada salvadoreño sin hacer absolutamente ningún trabajo. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Chavarría, yo le puedo pagar a un broker a nivel internacional el 10% si usted quiere, pero está trabajando. Las AFP no trabajan, las AFP reciben un dinero y no lo manejan. El dinero solo lo reciben, lo meten a los fondos, lo dividen en las cuentas y nada más. ¿Y que a quién se lo prestan? Al gobierno, en un fondo revolvente. Entraron 900, presto de esto, el 70 o el 50% al gobierno. ¿Qué es lo que resta de inversión? Es una poquedad. Entonces estamos atrapados en un sistema donde el gobierno se adueñó de nuestros fondos y eso se lo debemos al presidente Saca, que no se les olvide que quien nos tocó y nos mató, nos terminó de matar con pistola de palo, fue el presidente Saca. Y ahora, y todavía saca la pistola el presidente Funes, y todavía nos termina de matar el presidente Sánchez Serén. Y ahora vamos al incierto, que queremos un sistema que nos permita tener la capacidad de saber a dónde están nuestros fondos,
¿Qué quisiéramos? Tener un ente autónomo, o si quieren llamarle una administradora de fondos públicos, se llaman en otros países. En México se llama siglo XXI, es una AFP estatal. ¿Cómo se maneja? Como un banco, auspiciada, manejada y monitoreada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Que esto no se vuelva una caja chica del gobierno. Eso es lo que tememos los trabajadores. No decimos que eso es lo que lleva la propuesta, porque no la conocemos. Pero tenemos temores, señores, porque lógicamente hoy por hoy las AFP, con todas las falencias y todo lo que ustedes digan, han administrado y al menos tienen cuentas. Hay cuentas, usted puede ir a pedirlas, las tiene la superintendencia, ellos reportan sus estados financieros semestralmente, están como un banco. Ajá, y el ICE a la AFP, señores, no teníamos nada de eso. Por eso es que el licenciado Pacetino les dice, queremos un ente autónomo. Eso significa que no tenga dirección directa del gobierno y que se maneje de manera transparente, que transparente las cuentas para que todos sepamos a dónde está el dinero. Fíjense que algunas malas lenguas, que yo no las conozco muy bien, ¿verdad? Dicen que la guerra de 1969 con Honduras fue auspiciada con fondos del Seguro Social. O sea, ¿sacaron fondos de dónde? Porque ese es un fondo y se está mes a mes llenándose. Su aporte llega todos los meses. ¿Qué trabaja? No trabaja nada. La administradora de fondos no trabaja. Ok, voy a hacer una pausa más, me la están pidiendo. Cuando regresemos, Pacetino creo que quiere también dar su aporte, y también Betty. Sí, por supuesto, tienen la palabra. Seguimos a esta hora de la mañana, 7:19. Pausa, y gracias a todos nuestros buenos amigos por estar desde luego conectados, compartiendo nuestra señal con sus contactos y sobre todo también ayudándonos a cumplir nuestra misión, nuestro objetivo, que es la de precisamente generar ese debate a través de las redes sociales que nos permitan también interactuar con ustedes. Vamos a la pausa y volvemos con más. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta el informe de tráfico a esta hora de la mañana. Creemos en el poder de tus ideas para crecer juntos y llegar más lejos. Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. El oriente de la capital está así, con estas imágenes que nos ponen en perspectiva que tenemos una muy buena circulación para ingresar y conectar precisamente con el Boulevard Arturo Castellanos, ex Venezuela. No así tenemos tráfico detenido para continuar sobre el carril segregado del Citran, que es el que nos da el ingreso por el sector de la terminal de buses, ex terminal de buses de Oriente. Vamos a ver, vamos a conocer otra imagen que nos ponga en... Aquí tenemos el sector de Los Chorros también, tenemos una fluidez vehicular, un tercer carril segregado que le permite pues a esta hora poder sugerir pues que no tiene ningún problema usted para poder ingresar hacia el sector y conectarse con, sin duda alguna, siempre sobre la carretera panamericana, por Santa Tecla, o también a través de lo que podría ser el sector del Boulevard Monseñor Romero. Son las 7:21. Recuerde, el motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego conversando con nuestros invitados sobre este tema que sin duda alguna despierta muchas pasiones y sobre todo mucho interés, porque verdaderamente se le coloque sobre la base de una verdadera solución
con la propuesta que se tiene prevista conocer para los próximos días. A ver, Pacetino y el resto, y Betty también y el resto tienen la palabra. Claro. A ver, ¿cuáles son los puntos encontrados que hay acá? Los puntos polémicos, si vamos a querer una administración de fondos pública, en este caso que no sea entre pública y, ¿qué es lo que la autónoma, verdad? Autónoma es entre pública, creo, y privada, no sé si me equivoco, corríjanme. O un modelo privado que verdaderamente le dé mixto o que le dé la salvedad a cualquiera para saber realmente y tener más control de sus fondos. Bueno, Ernesto, a nosotros como trabajadores y particularmente al sector docente, nos alegra que la decisión política esté tomada para cambiar este modelo. Este modelo que le causó tanto daño a los trabajadores y particularmente a partir del año 17 hacia acá. No es posible que las AFP del año 2015 al 2019 hayan tenido ganancias de 131 millones de dólares. Nuestras investigaciones muestran las ganancias que las AFP tuvieron durante ese quinquenio. 131 millones de dólares. Mientras los trabajadores en esos años, del año 17 para acá, serán sometidos a sobrevivir con pensiones de 207 y ahora con pensiones de 304 dólares. ¿Qué clase de patriotas son los que forman parte de estas AFP? Nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque la reforma contenga un ente autónomo que administre exclusivamente para la administración de fondos de pensión, donde los trabajadores estemos ahí para que nuestro dinero, efectivamente, nuestras cuentas, se libren de esas altas cuotas por administración. Segundo, que si los gobiernos van a tomar nuestro dinero, que nos paguen el interés de mercado. Y tercero, que nuestro dinero sea invertido en los nichos que nos generen las mejores rentabilidades. Si eso es así, nosotros podemos tener pensiones tal cual la propuesta que nosotros como trabajadores, miembros de la mesa de trabajo por una pensión digna, hemos elaborado. Y hay hay otro detalle que yo quiero, con esto termino. El error también que se ha cometido en estos últimos procesos de reforma es que se ha consultado a economistas que son poco transparentes con la gente. Aquí hay muchos economistas que creen que ellos lo saben todo y lo pueden todo, pero lo único que han hecho bueno es castigar a la clase trabajadora y por consiguiente nosotros vamos a ir acompañando todos esos esfuerzos que vayan a mejorarle la tasa de retorno a los trabajadores. Ok, tengo acá de la cuenta de Patricio Pineda, que por cierto también lo invitamos y sabemos que él aporta y conoce muy bien el tema, donde dice, Ernesto, 3 aspectos elementales, los voy a resumir porque es un hilo en el cual nos envía, que dice, la reforma de este tipo no solo es de soplar y hacer botellas, se construye desde una sólida base técnica, pero sobre todo actuarial, si no comenzamos mal. Esa es la primera, que tiene que comenzar desde luego bajo la mirada y el aporte de actuariales y no en este caso de políticos. Alguien decía aquí, el problema es que aquí también los políticos han manoseado esto. Veamos lo que ha sucedido con todas estas reformas que pasaron. Lo otro es que debe de buscarse, dice, el otro elemento es que dice debe de ser inclusiva, universal, nacional y especialmente respetando las reglas del diálogo democrático. Tercero, dice que no son de un día para otro cambiar el sistema de pensiones. Ningún sistema es perfecto, sino más bien perfectible en el tiempo. En conclusión, si alguien solo te habla que va a cambiar de administrar el fondo y nada más, eso es una ambición por el pisto ajeno. Así que cuídense, no anden leyendo periódicos, viendo youtubers, dice aquí. Vamos a ver. Bueno. Pues. Sí, por favor, tienen la palabra, pero vamos, Betty. Okay. Bueno, yo soy más de la opinión de que volver a la nacionalización, como lo dice Pacetino, ya tuvimos una experiencia, ¿verdad?, antes de 1998, y la experiencia fue mala. De hecho, por eso se cambió a las administradoras de fondos de pensiones y se hizo la ley SAP. Pero pienso que esta es una oportunidad quizás también para ver las bondades y los contras de un sistema mixto.
un sistema mixto que lleve en alguna manera la nacionalización o de forma autónoma y también que se complemente con el sistema privado. En eso, por ahí me iría yo caminando a una reforma de pensiones, ¿verdad? Porque sí me da un poco de miedo el nacionalizar y retroceder, ¿verdad? Del 98 para atrás. En eso. Otra cosa que yo pienso que deberían de contener estas nuevas reformas es, o mejor dicho, las condiciones, ¿verdad? Para estas reformas de pensiones es que éstas sean acorde a la realidad que tenemos los salvadoreños. O sea, podemos revisar en alguna manera los sistemas de otros países, incluido Europa, pero la realidad de Europa no es la misma de El Salvador. Betty, ¿tú le tienes miedo a tener un sistema nacional? ¿Por qué? No le tengo miedo. Para mí, o sea, yo pienso... O por la experiencia que en el pasado se ha visto con la administración. Sí, con la experiencia por los temas de corrupción, ¿verdad? Yo confío mucho en este gobierno y esperaría que eso no pase, ¿verdad? Pero ya tuvimos una experiencia y considero que quizás lo más viable sería el sistema mixto. ¿Por qué? Porque me da miedo que se quiebre y después no tengamos cómo pagarle a la gente, ¿verdad? Entonces pienso de que debería de existir la parte de la nacionalización agregada a la parte de la privatización, porque estas se complementan. Pero también en mi idea no está escrita en piedra, ¿verdad? O sea, por eso es importante la consulta ciudadana, y no es que solo vamos a consultar a expertos en economía y todo eso. No, hombre, si la verdad la tiene el ciudadano común, el trabajador que vive día a día las dificultades, ¿verdad? Y el que va a las AFP solicita que se les devuelvan sus dineros y no les son devueltos. Entonces, es de escuchar a la población, es de escuchar a los expertos también, y es de escuchar las experiencias en otros países y hacer un conjunto de ideas y en base a eso hacer el nuevo sistema de pensiones. ¿Por qué los modelos previsionales de países de primer mundo en Europa se mantienen sólidos, Ricardo? Bueno, a diferencia del nuestro, después de todo el... Nuestra compañera y amiga ya lo dijo. Saca cometió un crimen cuando hizo el fideicomiso. Ese fue la mayor chambonada y además trastocó el sistema, porque aquí realmente tenemos un sistema de reparto disfrazado. Esa es la verdad. Pero yo solo, como por el tiempo va caminando, hay temas que a mí, y que son lo de fondo en esto, lo que nos están escuchando. Uno, cuando hablan de que esta pensión puede llegar a un 70%, ¿verdad? Se dice así. Hay que ver la sostenibilidad fiscal, y eso ya todos lo sabemos, y eso no va a ser, aquí no son MacGyver, pues ¿de dónde van a sacar para que va a aumentar de un 25, 30% a llegar al 70%? Tenemos que ver... Esa es una. Espera, solo termino la idea. Vamos a ver, que ese es un tema, si lo estoy tocando. El tema de la sostenibilidad fiscal es uno. El otro tema, la cobertura, porque acordémonos que solo son 700 y pico mil salvadoreños los que están cotizando, y el que nos está escuchando, que no tiene empleo y que no ha cotizado lo suficiente, no ve el objeto de estar hablando de esto cuando no está incluido. Entonces el tema de la cobertura tiene que ser importante en esta reforma. Y el tema y perdonen que regrese al tema de la rentabilidad, pero por el tiempo no quiero dejar, y voy a dar un ejemplo a lo que me estoy tratando de referir. Si estuviste con 3%, y voy a dar un ejemplo que le va a gustar al gobierno, por ejemplo. Aquí aprobaron la ley del Bitcoin, ¿verdad? Y ayer, solo porque se creara ya un ETF en Estados Unidos de criptomonedas, subió más, está en 63,000, ¿verdad? Quiere decir que la rentabilidad anda ahí por el 11-12% de algo que es una criptomoneda. ¿A qué me quiero referir? Que así como esto nos está enseñando que sí se pueden dígitos arriba, y que si tú estuviste 3% rentando, luego ahora 5% por la resolución de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, si rentáramos constantemente arriba de 2 dígitos, sería una gran ayuda a que el sistema lograra esas pensiones que todos aspiramos que se tengan. Y una cosa que debe de quedar en el modelo, a ver si se puede, que sea prohibido
prohibido prestarle al gobierno, porque la pregunta tuya fue, ¿y cómo hicieron esto? Sí que en otras partes los fondos de pensiones invierten en mercados globales, en proyectos de inversión, como decía la ley de fondos de inversión aquí, de commodities, de inmobiliarios mixtos, de todo. Exactamente. Y cuando aprobaron la ley de fondos de inversión, lo que le quitaron fue de una vez que las AFP pudieran invertir en fondos de inversión. Así se aprobó. Entonces, yo con esos puntos te digo, se puede, y ojo a los de Nuevas Ideas, porque son los que van a aprobar esto, porque ¿para qué nos vamos a engañar que todos nosotros vamos a tener que ver en esto? Ahí va a ir el proyecto, pero pónganle atención, por favor, al tema de fondos de inversión. ¿Dónde invertir ese dinero? Que se mejore la rentabilidad y que no pensando en los localistas, que tú hablabas de quienes aportan, porque al final no tenés un crecimiento fiscal verdaderamente bonancible para decir que por eso vas a mejorar. Tienes que buscarle la forma, porque yo así con la deuda del país no le veo. ¿Dónde vamos a sacar el dinero, licenciado Chavarría? Tenemos 900 millones anualmente ingresando al fondo de pensiones. Eso se recauda anualmente el fondo. ¿De dónde se ha estado pagando las pensiones hasta ahorita? Correcto. Del fondo. Cuando usted habla de la parte fiscal, es la parte que el gobierno tiene como déficit. Las pensiones se pagan solas, se pagan del fondo de pensiones. Los optados y los obligados que ya están pensionados salen de los fondos que las AFP tienen. Solo los fondos que ya se acabaron, como por ejemplo las personas que tienen a más de 20 años de haberse jubilado, es el gobierno el que pone. Usted sabe que en el presupuesto nacional de la Nación ni siquiera ponen la partida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí hay para pagar. Okay. La mesa de pensiones, la mesa de trabajo por una pensión digna hizo un análisis. Y yo sí quiero que a la bancada Cian le quede claro. Bien dice usted, nosotros quisiéramos que esto fuera un análisis que toda la gente pudiéramos aportar, ¿verdad? Okay. La licenciada tiene razón en decir, yo quisiera aportar y decir, mire, yo quiero un sistema mixto porque me parece que me daría tranquilidad y paz a mí. Yo quisiera un sistema que lo manejara el gobierno porque confío en el gobierno. Todos deberíamos tener la posibilidad de aportar, pero eso no va a ser cierto. Ok, ¿verdad? voy Entonces, a voy a terminar esto para decirle, pero sí hay para pagar pensiones. Nuestra propuesta como mesa se lo dejó claro a toda la bancada de la Asamblea Legislativa anterior. Y podemos pagar pensiones que anden entre el 65 y el 75%, así que la población no puede esperar menos que eso, que le aporte este nuevo gobierno en esta nueva propuesta. Luis Membreño, economista, dice los sistemas de reparto quiebran por al menos dos razones. La primera es que los gobiernos que administran el dinero lo utilizan para financiar el déficit de Hacienda, en lugar de guardarlo para pagar las pensiones. Una declaración que hace. Por otro lado, Paul Steiner nos escribe y dice, Ernesto, la rentabilidad no es la clave de arreglar el sistema de pensiones, cuando solo el 14% de la población en edad de trabajo contribuye, pero más del 50% se beneficia. Ningún sistema será sostenible de esa manera. Como lo está planteando. Ernesto. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Romeo Velázquez nos escribe, dice, Ernesto, por otro lado, la ley debe de ir con sanciones administrativas, civiles y penales, dice que es lo más importante, porque el problema son las personas que mal administran estos fondos, dice. Así es que, bueno, vamos a darle lectura también a la opinión de nuestro público porque cuenta muchísimo su palabra. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, el tema del acceso a la discusión y a los aportes va a ser muy importante, verlo desde qué ángulo lo va a tomar. En este caso, al final, quien toma las decisiones es la Asamblea Legislativa. El presidente, en la reunión que tuvo con los sindicatos y en la que anunció postergar la entrega de este documento, dijo que el propósito era tener más tiempo y escuchar a la clase trabajadora y sindical del país, que estaba precisamente abogando porque se asigne una pensión justa y digna para todos los jubilados. Sí,
dentro de eso, ¿verdad? Yo establecía que algunas condiciones que deben de tomarse en cuenta a la hora de hacer todas estas reformas de la ley SAP es que también que las pensiones obviamente sean dignas, ¿verdad? Que sobrepasen los $300 que tenemos ahorita, porque con eso no se puede vivir ya. Que se establezca un mecanismo flexible de devolución de los ahorros en caso que el afiliado lo solicite. Algunos necesitan sus ahorros para emprender algún negocio. Que si los ahorros del afiliado se invierten en algo, que también el afiliado reciba un porcentaje extra y que se le esté informando constantemente al afiliado de qué es lo que sucede con sus ahorros, porque estamos viendo que no hay transparencia en el actual sistema. Que también que se nivelen las pensiones para los que se han jubilado, que han tenido pensiones de hambre, entonces que se nivelen adecuadas, ¿verdad? A que puedan llevar una vida digna. También que se le devuelva el dinero ahorrado a las personas que no continuaron cotizando por cualquier X razón. Yo ponía el ejemplo de la gente que se va para los Estados Unidos. Esa gente ya no va a regresar. Entonces, de pronto les ponen un montón de obstáculos, de trabas, para que ellos puedan, obtener su dinero, ¿verdad? Y se lo van a llevar. Entonces, que también se establezca una forma flexible de que estas personas también puedan obtener sus ahorros y llevárselos. Y no hay problema. Esa es una pregunta muy a lo urbano, ¿no? Y no hay problema, no se puede caer en el problema de descapitalizar. Podría pasar, por eso debe de haber quizá... ¿Cuál es el equilibrio que encontrar ahí? Un equilibrio en la ley, Porque un elemento importante, Romeo Velázquez nos escribe y dice lo siguiente, qué bueno, y por eso me encanta que participen, ¿verdad? No es posible, Ernesto, que a los bancos multilaterales por préstamos se les paguen tasas altas y por nuestra plata pagan el 1 a 3%. Eso es lo malo. Esa es parte medular del problema, que con nuestra plata la están ocupando y se paga menos, y cuando tú vas a un banco tenés el gran porcentaje. Ese es mi punto, o sea, cobran comisiones y aparte de eso utilizan tus ahorros para invertir en otras cosas, pero no te dan de los beneficios que ellos obtuvieron. Ernesto. Sí. Esa clase política que por suerte nos deshicimos de ella en buena parte, le pegó una castigada sin precedentes a los trabajadores. Es que construyó la ley al interés de estas empresas, olvidándose del interés de los trabajadores. Esos políticos de patriota no tenían nada, no tuvieron nada. Menos mal que nos hemos deshecho de ellos. Hoy nos toca construir ante la voluntad expresa, la voluntad política expresa expresada por el presidente de la República hace unos días. Hay que construir sin temores, porque si yo vivo pensando en que en lo futuro se va a repetir lo del pasado, miren, entonces no hay que dejar las cosas como están. Buen punto. Nosotros lo que decimos es que hay que crear un ente autónomo donde estén los trabajadores. Por lo menos los trabajadores ahí deben alertar cuando las cosas no se estén dando bien o cuando hayan vicios de corrupción. De eso se trata, de que tengamos una Contraloría a través de nuestra participación. No es tan cierto que el sistema quebró en aquel momento y no, era la ola de las privatizaciones la que llevó a que se cambiara el modelo del sistema de pensiones. Y hoy allá aparecen esas aves de mal agüero diciendo de que esto va a quebrar, que esto no se puede, que no se puede pagar más de cierto porcentaje. No, Cecilia lo acaba de decir. Desen el tiempo, lean la propuesta que hizo la comisión, la mesa técnica por una pensión digna. Ahí está, eso tiene robustez actuarial. Ahí está un modelo matemático diseñado con proyección. No estamos diciendo que paguen pensiones o tasas de retorno desde el 65 al 75, no lo estamos diciendo en el vacío, lo estamos diciendo con base actuarial. Y sobre todo, Ernesto, esta reforma que se va a construir debe de pensar también y en favorecer a ese segmento de población que fue castigada con el decreto 787. O sea, todas las personas que se pensionaron de octubre del 17 hacia acá, que quedaron con pensión de 207, con pensión de 304, a esas personas hay que
ajustarles Ricardo, a la nueva fórmula de cálculo, porque de no ser así, este Estado del Salvador, el Estado del Salvador, está matando a esa gente de hambre. Ricardo. Sí, yo creo que todos coincidimos y ya hubieron como 2 o 3 participaciones que apoyan el esfuerzo que hizo la mesa para una pensión digna. Eso fue un trabajo arduo, si uno lo lee es bien consecuente, de eso no tenemos más que decir. Sin embargo, como esto ha seguido cambiando, yo el llamado que hago es como la decisión, y quiero que esto me lo entiendan, porque es la bancada de la Asamblea Legislativa Gubernamental la que lo va a aprobar. De ahí por los demás, aunque digan lo que digan, ellos son. El llamado que les hago es, como esto es integral, por eso yo no quiero decir que la rentabilidad lo es todo, creo que he sido bien claro, son cosas integrales. Es que esta reforma no la hizo Arena, no la hizo el FMLN y se han tardado porque toca sensibilidad, es la comida de la gente. Entonces, que no vayan a cometer el atropello de hacerlo. De volver a cometer ese mismo error en esta. Exacto, que lo hagan y como vienen, y mira que todos están pensando, en 2 años hay elecciones de diputados y si hacen una mala ley, si no toman en cuenta todo el trabajo que se ha hecho, pero que no excluyan nada, que estén abiertos a otras opiniones, es el llamado que les cuesta, si van a mandar el proyecto, por lo menos escuchen un poco más a lo que está hecho ya, porque si no, esta ley es tan delicada que nadie la ha querido aprobar. Es que ese es el elemento que una nos ley tiene de verdad, acá entretenido, por supuesto. Yo creo que la ley no la habían, perdón Ernesto, yo creo que la ley no la habían querido tocar, estimados panelistas, porque tocaba un costo político demasiado alto. Claro, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa para extendernos un poquito con el tiempo ajustado y la verdad que muy satisfecho de los aportes que cada uno de ustedes ha hecho a lo largo de esta hora y media sobre este tema importante. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Ana Cecilia, un elemento que mencionaba Ricardo y que lo retoma usted es precisamente el tema del costo político que hay en todo esto, y de hecho ha sido el elemento que ha venido postergando la verdadera modificación o reforma que debe de tener este tema del cual hemos estado hablando. ¿Cuál es la expectativa ya para ir un poco en el cierre de lo que queda de tiempo del programa para poder comprender que lo que tiene que venir en este nuevo momento de coyuntura que vive el país es algo diferente y mejor a lo que se ha hecho en el pasado? Sí, Ernesto, gracias. Fíjate que yo creo que está bien claro lo expuesto por el presidente en su programa de gobierno cuando se estaba por elegir, ¿verdad? En el plan Cuscatlán, él ya lo deja marcado, y en el plan Cuscatlán dice que como nuevas ideas va a asumir el costo político. De hecho, pues esto es lo que estamos viendo en este momento. Lo que nosotros no estábamos claros todavía, y creo que fue una decisión un poco alarmante, fue el 15 de septiembre cuando él anuncia que va a sacar esta reforma en un mes. Eso sí nos alarmó como clase trabajadora, porque sabemos que es un tema complicado por todo lo que hemos conversado con los panelistas. Es un tema que tiene muchas aristas, estamos hablando de la vida de la gente, y solo quiero aclarar una cosa: los sistemas previsionales no son bancos, no funcionan como cuentas de ahorro. Una vez usted se ingresa a un sistema previsional, va a esperar su tiempo de jubilación para que le regresen su dinero. Yo creo que también en El Salvador lo que nos falta es educación previsional. Esto no es una cuenta de ahorro programado tampoco, ¿verdad? Entonces, parte de las cosas que el gobierno tendrá que hacer, ¿verdad?, en los tiempos que faltan, es incluir en el Ministerio de Trabajo, en la currícula, ¿verdad?, parte de educación previsional e educación financiera, porque las personas creen que el haber aportado su empleador a un sistema previsional les permite sacar su dinero cuando quieran. Y esto no funciona así. Así no funcionan los fondos previsionales. Cuando tenga 55 años la mujer y 60 el hombre, pueden hacer lo que quieran con tu dinero. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos puntualmente? Bueno, esperamos
que nos equiparen las fórmulas de cálculo. Ok. Porque ahorita hay octavos y obligados, unos con el 55% o más, dependiendo de la fecha en que se jubilaron, y los que nos jubilamos después del 17 con el 20, 25 y si bien nos va el 30%. Entonces, esta nueva ley tiene que hacer una equiparación de la fórmula de cálculo y tiene que arrastrar dentro de esa fórmula nueva de cálculo a los que ya se jubilaron después de la reforma del 2017. Okay. Esas 15.000, 20.000 mujeres, porque hasta en el año 2022 empiezan los primeros hombres obligados a jubilarse. Y no es conveniente seguir teniendo fórmulas de cálculo, además injusto e inequitativo. Ok. Entonces, lo que estamos esperando un poco en concreto por el tiempo, Ana Cecilia. Y este es un elemento clave que no lo hemos abordado. Dice Luis Alfaro, Ernesto, pregunte si se volverá al inicio de la reforma burda del 2017 y a partir de ahí la nueva reforma nos urge revertir eso. ¿Se puede revertir lo que se hizo de ese fideicomiso? Yo creo que no se va a revertir. Lo que van a hacer es reacomodarla, van a hacer una nueva ley y va a incluir a los que ya están jubilados desde el 2017. No es retroactiva, es actualizada. Okay. Y no puede, si al final con que han revertido otras cosas en la Asamblea Legislativa, sí se pueden hacer, si hayan hecho. Pero no es retroactiva, ninguna ley es retroactiva, Ernesto. Por eso, entonces. La palabra retroactiva significaría que te recalculen la pensión desde que te jubilaste con la nueva fórmula de cálculo. Eso no va a pasar. Bueno. Lo que te van a hacer es, a partir de la fecha en que salga aprobada la ley, te van a volver a calcular una nueva pensión. Okay. Eso es lo que se está esperando. A ver, ¿qué piensa el resto ya en conclusión? Porque el tiempo se nos está yendo, ¿no? Sí, bueno, para concluir, rapidito, un minuto. Un llamado a los que están tomando la decisión, están haciendo el proyecto, a que den el espacio, una vez el proyecto llegue a la Asamblea, un par de semanas para que se pueda mejorar lo que están presentando. A ustedes les tocó la papa caliente, a este gobierno, y eso es respetable porque el pueblo lo eligió. Y a él le está tocando lo que... la papa caliente. Ellos se decidieron en el plan Cuscatlán. Bueno, pero esa es mi opinión. Lo iban a hacer, pero mi opinión es que es una papa caliente que nadie la quiso tener antes, pues. Y claro. Creo que soy claro en eso. Y en este momento, lo importante, sí, ¿no? Sí, pero nadie lo quiso hacer antes, pues creo que soy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, yo lo único que les digo, fíjense en los detalles de la reforma para que tenga el detalle de la cobertura de la administración con eficiencia, que sea sostenible realmente en el tiempo. Ok. Vamos a ver, Betty, ya 10 segundos porque se nos fue el tiempo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ricardo, pero también pienso de que no se puede hacer como al flash, a la ligera, ¿verdad? Porque eso conlleva una gran responsabilidad de país y como dijo alguien, nos estamos metiendo con la comida de la gente, ¿verdad? Claro. Entonces, considero que lo oportuno es que haya un consenso nacional donde las mejores... propuestas sean incluidas en esta reforma de pensiones, que se escuche la opinión de los expertos, pero que también se escuche la opinión del trabajador común, ¿verdad? Pacetino, igual, por tiempo. Solo hacer un llamado a los que van a estar en la discusión, los responsables de esta discusión. En ese proceso de formación de ley, nosotros les pedimos que escuchen a todos los sectores. Okay. Igual también, va en consonancia. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Pacetino, en representación de bases magisteriales y también de la mesa que tiene que ver con el tema de una pensión digna. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Cecilia, también por la disponibilidad siempre de darnos los aportes. Ricardo también. Y por supuesto, en el estreno que hemos tenido acá de la abogada Betty Arana, ¿verdad? Que creo que ha sido muy importante. Vamos desde luego, tras el lanzamiento de tenerla acá por primera vez en televisión, ¿no? Primera vez en este canal. Vamos a seguir, desde luego, promoviendo para poder tener aportes importantes como lo que este día me ha dado. Ricardo, gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.